Hola amigos, ¿cómo estás? Te saludo Vinicio Ramos y es para mí un placer estar contigo nuevamente compartiendo la lectura de este libro impresionante que se llama Burlar al Diablo. Hoy tenemos planificado revisar los capítulos 6 y 7 de este libro. Vamos a ver si lo alcanzamos. Lo que pasa es que hay mucho contenido que sale y muchas reflexiones que vienen a nuestra mente mientras estamos estudiando el libro, por lo que a veces pues no siempre terminamos, pero al menos el capítulo 6 yo creo que sí lo vamos a terminar. Vamos a tratar de avanzar hasta el 7. Me gustaría que me cuenten cómo les ha ido esta semana, cómo han estado sus enseñanzas, qué les ha parecido, de qué les ha hablado el libro, qué les ha llevado a pensar, a reflexionar o qué acciones han tomado, porque si solamente estás leyendo el libro y no haces nada, no aplicas de lo que está allí, pues la verdad es que no va a tener mucho efecto. No puedes leer el mejor libro, estar frente al mejor conferencista del mundo, lo que sea, pero si no tomas acción, no vas a tener resultados. Así que por ahora nos vamos con el capítulo 6 y 7 del libro Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Para quienes están en Zoom, pues pueden ver ya que tenemos aquí compartido el libro. De hecho, confírmenme por favor los que están en Zoom que ya pueden leer el libro. Y los que están por acá, pues en Instagram o en otra plataforma, pues busquen el libro y vamos a leer el capítulo 6. ¿Ok? O si estás viendo la grabación de este, pues seguramente también estás viendo por allí el contenido. Ok, entonces cuéntenme, ¿está bien? ¿Pueden ver el libro que se está compartiendo ya? Lo que dice el capítulo 6, que se titula El compás hipnótico. ¿Ok? El compás hipnótico, que es el capítulo número 6. Y dice, perfecto, se ve bien, me dicen, ok. Dice, ¿cuál es esta misteriosa ley a través de la cual toma el control permanente del cuerpo de las personas, incluso antes de apropiarse de sus almas? Todo el mundo querrá saber más acerca de esta ley, ¿no? Entonces el diablo le dice, será difícil de describir, de modo que puedas comprenderla, pero puedes llamarla el compás hipnótico, ¿no? Es el nombre que el diablo le da a esta ley, ¿no? Vamos a avanzar un poquito, pues aquí comienzan a hacer alguna conversación, un diálogo, y dice, cualquier pensamiento que la mente repite una y otra vez a través del hábito crea un ritmo sistemático. Los hábitos indeseables pueden romperse. Estos deben romperse antes de adoptar las cadencias del ritmo. ¿Okay? Bien, para proseguir, el ritmo es la última etapa del hábito. Cualquier pensamiento o movimiento físico que se repite una y otra vez a través del principio del hábito alcanza finalmente la cadencia del ritmo. Entonces el hábito no se puede romper porque la naturaleza se apropia de él y lo hace permanente. Es como un remolino en el agua. Un objeto puede flotar indefinidamente hasta que es atrapado por un remolino. Entonces, es obligado a dar vueltas y vueltas, pero no puede escapar. La energía con la que las personas piensan se puede comparar con el agua de un río. Así que esta es la manera en la que usted toma el control de las mentes de las personas, le pregunta Gil. Sí, todo lo que tengo que hacer para ganar el control sobre cualquier mente es inducir a su dueño a la indecisión, y en este caso lo hace a través de la ley del compás hipnótico que nos está hablando en este capítulo 6. Debo entender que el hábito de la indecisión es el mayor peligro a través de del cual las personas pierden la prerrogativa o el privilegio de pensar por sí mismo y forjar sus propios destinos terrenales. Eso y mucho más. La indecisión también es también el hábito a través del cual me apropio de sus almas después de renunciar a sus cuerpos físicos. Entonces, la única manera en la que un ser humano puede ser salvado de la aniquilación eterna es manteniendo el control sobre su propia mente mientras él está sobre la tierra. Has definido, dice la verdad perfectamente. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. Atrapo a los demás de manera tan natural como el sol se pone en occidente.
Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. ¿Es todo lo que hay? Le pregunta Gil sobre el asunto de ser salvado de la aniquilación eterna. No tiene que ver con salvar a las personas de aquello a lo que usted llama su oposición, o sea, Dios. Puedo ver que piensas con mucha profundidad. Mi oposición tiene todo que ver con salvar a las personas de la aniquilación eterna, y por esa razón es mi oposición quien otorga al ser humano el privilegio de utilizar su propia mente. Si utilizas ese poder manteniendo el control sobre tu mente, entonces te conviertes en parte de ella al renunciar a tu cuerpo físico. Si te niegas a usarlo, entonces yo adquiero el privilegio de aprovechar la renuncia a través de la ley del compás hipnótico. ¿Cuánto de la persona toma al ganar el control sobre ella? Todo lo que queda después de que deja de controlar y utilizar su propia mente. O sea, es interesante que aquí el diablo nos devela y dice que él realmente toma el control de las personas a través de en este caso yo le llamo los malos hábitos, ¿no? Dice, ¿qué hace usted con las personas a las que controla antes de morir? ¿Qué utilidad tienen para usted mientras están vivas? Dice, las utilizo, o aquello que queda después de tomar el control, como propagandistas. Esto lo vimos en el capítulo anterior, que me ayudan a preparar las mentes de otros a entrar en la indecisión. O sea, como evangelistas, ¿no? O sea, van evangelizando. Y ahí tú te das cuenta, ¿no? De que una persona, por ejemplo, si le va mal, lo que hace es quejarse. Y comienza, y no sé si tú has tenido reuniones o has visto personas que se reúnen a conversar de lo mal que les va. Ya, se reúnen a conversar acerca de lo mal que está trabajando el gobierno, de lo mal que está el clima, de los problemas de salud que tienen, que al uno le duele la rodilla, y no, a mí me va peor, a mí me duele el talón, y a mí no, a mí parece que me van a dar cáncer de mama, y como que entran en una competencia a ver a cuál les va mal, ¿no? Entonces comienzan a promulgar eso de ahí, ¿no? Dice, no solo incita a las personas a destruir su poder para controlar sus propias mentes, sino que las utiliza para ayudarle a atrapar a otros. Sí, dice, no doy oportunidad a que escapen de mí. Dice, lo que más me gusta es llenar la mente de las personas con miedo. Una vez que lleno la mente de miedo, no se me dificulta hacer que divague hasta haberlo atrapado en la red del compás hipnótico. ¿Cuál es el miedo que le sirve mejor a su propósito? El miedo a la muerte. ¿Por qué el miedo a la muerte es su arma favorita? Le pregunta Hill. Porque nadie sabe, y por la naturaleza misma de las leyes del universo, nadie puede probar en definitiva lo que sucede después de la muerte. Esta incertidumbre aterra a las personas. Las personas que entregan su mente al miedo, cualquier tipo de miedo, se rehúsan a utilizar sus mentes y comienzan a divagar. Finalmente entran al torbellino del compás hipnótico del que quizás nunca escapen. Y es eso, ¿no? Por ejemplo, si quieres emprender un negocio o tienes un proyecto y te da miedo a que falle y el miedo te paraliza y te hace entrar en el hábito de la indecisión, de no actuar, que es el arma favorita del diablo, ¿no? Entonces, dice, ¿no le interesa lo que los líderes religiosos piensen o digan de usted cuando hablan de la muerte? No, mientras digan algo, ¿no? Si las iglesias dejaran de hablar de mí, mi causa recibiría un severo revés. Todo ataque contra mí afianza el temor de los demás, de las mentes que están siendo influenciadas por este miedo, por este miedo. Verás, la oposición es aquello que evita que algunas personas divaguen suponiendo que no se rindan a ella. Dado que afirma que las iglesias ayudan en lugar de obstaculizar su causa, ¿qué le preocupa a usted? Mi única preocupación, dice, es que algún día aparezca sobre la tierra un verdadero pensador. ¿Qué pasaría si esto pasa? Me preguntas qué sucedería, te diré lo que sucedería. Las personas conocerían la mayor de todas las verdades, que el tiempo que pasan temiéndole a algo, si fuese revertido, les daría todo lo que quieren del mundo material y las salvaría de mí después de la muerte. Mira esto que es muy interesante. ¿Qué pasa si las personas empiezan a pensar
¿Qué pasa si las personas comienzan a tener sus propias ideas y sus propios conceptos? Dice, las personas conocerían la mayor de todas las verdades. Que el tiempo que pasan temiéndole a algo, si fuese revertido, les daría todo lo que quieren del mundo material, del mundo físico, y además los salvaría del diablo después de la muerte. Wow. Entonces, aquí dice, ¿qué está evitando que un pensador así aparezca en el mundo? El miedo a la crítica. Quizás te interese saber que el miedo a la crítica es la única arma efectiva que tengo para fustigarte. Si no tuvieras miedo de publicar esta confesión después de habérmela arrancado, perdería mi reino terrenal. Y si lo sorprendiera, y aquí hay algo, Napoleón Hill, y bueno, dicen los relatos que la historia, fue la esposa de Napoleón Hill la que tuvo miedo de publicar este libro y no le permitió que lo publiquen. Y por eso no se publicó en 1938, sino hasta los años 2000. Así que le ganó el miedo a Hill también. Bueno, no sé. Dice, y si lo sorprendiera y la publicara, ¿cuánto tiempo pasaría para que perdiera su reino? Dice, solo lo suficiente para que una generación de niños creciera para comprenderlo. No puedes arrebatarme a los adultos, ya los tengo afianzados. Pero si publicaras esta confesión, sería suficiente para evitar que obtuviera el control de aquellos que aún no nacen y de aquellos que aún no han llegado a la edad del razonamiento. No te atreverías a publicar lo que te he dicho sobre los líderes religiosos. Te crucificarían. Pensé, dice Gil, que la salvaje práctica de la crucifixión había dejado de estar de moda hace 2000 años. No me refiero a una crucifixión en la cruz. Me refiero a la crucifixión social y financiera. Tus ingresos se verían congelados. Te convertirías en una escoria social. Los líderes religiosos, así como sus seguidores, te tratarían con desprecio. Esto hasta el día de hoy se da. De cuando en cuando, no voy a dar nombres, pero hay personas que encuentran o que dicen que encontraron la cura para el cáncer, que encontraron cómo poner a correr un automóvil sin gasolina, personas que han traído nuevas revelaciones a la vida espiritual, financiera de las personas, y oh sorpresa, de repente desaparecen de formas misteriosas. Particularmente tenía yo un mentor, no sé cuántos de ustedes ubican al señor Frank Suárez, de Metabolismo TV, se llamaba. Él hablaba mucho en temas de salud. A mí personalmente me ayudó en varios temas y yo sorpresa, un día se suicidó. O como algunos dicen, lo suicidaron, ¿ya? Y eso ha pasado con varias personas. O sea, cuando varias personas hacen este tipo de descubrimientos que van a ser verdaderos aportes, son crucificados. De cualquier manera, otros son eliminados de YouTube, de Facebook, les cierran sus cuentas, les quitan sus códigos SWIFT, los meten preso, y otros literalmente son crucificados porque los disparan a bala y cosas por el estilo. Entonces, creo que esto sigue aún todavía eh, activo el día de hoy, ¿no? Entonces, Hill continúa. Supongamos que decido arriesgarme con aquellos pocos que pretenden utilizar sus propias mentes en vez de asustar a las masas que no lo hacen, las masas de las que usted reclama el 98%. Dice, si tienes el valor suficiente para hacerlo, capturarás mi estilo. Acá Sharon comenta, la publicación tardía del trabajo fue causada realmente por el temor de su esposa, lo que les comentaba, ¿no? A la crítica y a la reacción de los líderes religiosos y los defensores de la escuela pública, o se debió a la labor del diablo mismo. No lo sabemos, pero en teoría fue por miedo que no lo publicaron. Dice, ¿por qué reclaman los que no son científicos? ¿No le gustan los científicos? Y dice, claro, me agradan todas esas personas, pero los verdaderos científicos están lejos de mi alcance, porque piensan por sí mismos y pasan su tiempo estudiando las leyes naturales. Ellos estudian la causa y el efecto.
Dice, volvamos al tema del compás hipnótico. Quiero saber más sobre él. Se parece al principio a través del cual las personas pueden hipnotizarse entre sí. Es exactamente lo mismo, ya te lo he dicho. ¿Por qué repites las preguntas? Y bueno, la estrategia de Hill es que repitan varias veces el concepto para que se reafirmen los conceptos y para que nosotros también podamos aprenderlo mejor. Dice, no ahora, pero apenas si te salvaste de caer de mi red. Le pregunta si era una víctima de él, ¿no? Dice, caminaste hacia el remolino del compás hipnótico hasta que descubriste cómo obligarme a hacer esta confesión. Entonces, perdí el control sobre ti. Dice, ¿no está usted tratando de recapturarme a través de la adulación? Vimos que también una de las estrategias del diablo era la adulación. No, dice, ese sería el mejor soborno que podría ofrecerte. Es el soborno que utilicé en ti de manera efectiva antes de lograr aventajarme. Entonces, la crisis que tuvo Gil al inicio quizás fue por el tema de la adulación. Dice, ¿con qué me adulaste? Con muchas cosas, entre ellas el sexo y el deseo por expresarte. ¿Qué efecto tuvieron tus sobornos en mí? Provocaron que descuidaras tu principal propósito en la vida y te iniciaron en la indecisión. ¿No te ha pasado que de repente te está yendo bien? Te está yendo todo bien y las cosas están saliendo y de repente, oh, como que todo se daña, todo se va abajo y pasa ese tipo de cosas. Y yo me he puesto a analizar y yo creo que va por este lado, ¿no? Como que uno mismo se adula o las personas que están a su alrededor lo adulan y entra dentro de uno de este ciclo, de este compás hipnótico que lo llama el diablo para meternos nuevamente y volver a caer ahí, ¿no? Dice, pero ahora estoy de vuelta y lejos de su alcance. Sí, estás temporalmente lejos de mi alcance, le dice, porque no estás divagando. ¿Qué es lo que rompió tu conjuro sobre mí y me liberó del hábito? Mi respuesta podría humillarte. ¿Deseas escucharla? Dice, sí. Cuando encontraste un gran amor en la mujer de tu elección, perdí mi control sobre ti. Dice, así que me acusará de ocultarme tras las faldas de una mujer. No de ocultarte, dice. Yo no lo pondría de esa forma. Diría que has aprendido a darte a ti mismo un antecedente sólido con el aderezo de la mente de una mujer. Entonces, ¿la falda no tiene nada que ver con eso? No, pero sí su cerebro. Cuando tú y tu esposa comenzaron a combinar cada día sus ideas a través de su hábito de dominar la mente, se toparon con el poder secreto para obligarme a hacer esta confesión. ¿Es la verdad o me estás tratando de adular? Dice, podría adularte si estuvieras solo, pero no puedo adularte mientras utilizas la mente de tu esposa. Entonces, la importancia de elegir una pareja. Y aquí la Biblia también lo remarcaba, ¿no? Cuando dos o más se reúnen y piden cualquier cosa en mi nombre, deberá ser concedido. ¿Ya? Entonces aquí le pregunta si eso no es verdad. Dice, no solo que es verdad, es necesario para que alguien pueda tener un contacto continuo con el gran almacén de la inteligencia infinita, donde se encuentra almacenado todo lo que es, lo que fue y lo que puede ser. Y Gil se pregunta, ¿y existe ese almacén? O sea, ¿existe esa sabiduría infinita de la que nos hablas? Dice, si no existieras, si no existiera, no estarías ni podrías estarme humillando con esta tonta confesión forzada. ¿No es peligroso darle esta información al mundo? Claro que es peligroso para mí. Si fuese tú, no la divulgaría. Dice, volvamos a la técnica a través de la cual asegura a sus víctimas el hábito de la indecisión. ¿Cuál es el primer paso que un indeciso debe dar para romper con el hábito? Y aquí dice, tener el vehemente deseo de romperlo. Tú, por supuesto, sabes que nadie puede ser hipnotizado por otra persona sin su consentimiento a ser hipnotizado. Tampoco puede la naturaleza colocar a alguien bajo el conjuro del compás hipnótico sin su consentimiento a ser hipnotizado. El consentimiento puede asumir la forma de apatía hacia la vida, generalmente falta de ambición. Ojo, esto es importante. Miedo, falta de definición de propósito y muchas otras formas. Cuando empezamos a caer en estas circunstancias es donde entramos en el compás hipnótico. Le pregunto a los que están aquí en vivo si pueden responder, ¿se han sentido ustedes dentro del compás hipnótico en algún momento de su vida? ¿O en este momento quizás están siendo víctimas del compás hipnótico? Déjenme un comentario por allí.
Dice, la naturaleza no requiere del consentimiento para colocar a alguien bajo el conjuro del compás hipnótico. Solo se necesita sorprenderlo fuera de guardia a través de cualquier forma de descuido al utilizar su propia mente. Recuerda esto, cualquier cosa que tengas, úsala o piérdela. Aquí nos responde alguien, nos dice que siente que toda su vida ha estado dentro del compás hipnótico. Wow. Dice, todo intento afortunado por romper el hábito de la indecisión debe hacerse antes de que la naturaleza haga permanente el hábito a través del compás hipnótico. Tal como lo entiendo, dice Hill, el compás hipnótico es una ley natural a través de la cual la naturaleza fija la energía positiva de todos los entornos. ¿Sí? La naturaleza utiliza el compás hipnótico para hacer permanentes los hábitos del pensamiento dominante y del pensamiento. Por eso es que la pobreza es una enfermedad. La naturaleza la convierte en enfermedad fijando de manera permanente los hábitos de pensamiento de todos aquellos que aceptan la pobreza como una circunstancia inevitable. Porque esto es muy fuerte, ¿no? Dice, a través de esta misma ley del compás hipnótico, la naturaleza también fijará de manera permanente los pensamientos positivos de la opulencia y la prosperidad. O sea, puedes utilizarla de cualquiera de los dos lados. Quizás comprendas mejor el principio operativo del compás hipnótico si te digo que su función es fijar de manera permanente todos los hábitos, ya sean mentales o físicos. Si tu mente le teme a la pobreza, tu mente atraerá pobreza. Si tu mente exige opulencia y espera obtenerla, tu mente atraerá los equivalentes físicos y financieros de la opulencia. Esto concuerda con una inmutable ley de la naturaleza. Ok, veamos ahora lo contrario. Ya hablamos de que a veces nos encontramos en ese compás hipnótico, pero ¿alguna vez te ha pasado lo contrario? Que deseas algo, por ejemplo, deseas que te suban el sueldo y a la siguiente semana, oh sorpresa, te suben el sueldo. Deseas tener dinero y de repente, oh sorpresa, alguien te pagó una deuda. Y cosas por el estilo, y estabas esperando un crédito y sin pensarlo llegó ese crédito y llegó eso, de ahí uno le llama buena suerte. Pero aquí lo que te dice es que no, es que en esos momentos estábamos utilizando el compás hipnótico, pero de manera positiva. El problema está que la mayoría de veces la utilizamos de manera negativa. Entonces, esto es lo que dice, esto es una ley de la naturaleza. Dice, el escritor de esta frase de la Biblia dice, sea lo que sea que un hombre siembre, eso tendrá que recoger. ¿Tenía en mente esta ley de la naturaleza? Dice, no podía tener otra cosa en mente. La afirmación es correcta. Puedes ver evidencia de su verdad en todas las relaciones humanas. Y por eso es que el hombre que adquiere el hábito de la indecisión en la vida debe aceptar lo que la vida le otorga. Es absolutamente correcto esto. La vida le paga al indeciso su propio precio bajo sus propios términos. El no indeciso hace que la vida pague bajo sus propios términos. Lo que quiere decir es que si estamos en una situación difícil, en una situación complicada, el único responsable de todo eso eres tú mismo. Todos estamos donde estamos y somos lo que somos por nuestras propias acciones. Justo lo que comentaba en este momento, ¿no? Y hacerse responsable de eso y decir, no, es que Vinicio, yo estuve en una circunstancia difícil en mi vida, de acuerdo, pero lo que esta ley, lo que Hill nos dice aquí, es que sigue siendo tu responsabilidad. No, es que Vinicio, si no fuera por mi marido que tomó malas decisiones, no estaríamos aquí. Sí, pero al final de todo, todos estamos donde estamos por nuestras propias acciones. Dice, estás donde estás y eres lo que eres por tus pensamientos y tus acciones. Y aquí he marcado esto con rojo, no recuerdo exactamente qué es, pero debe ser muy importante. Dice, entonces no existe tal realidad como la suerte, ¿o sí? Dice, definitivamente no. Las circunstancias que las personas no comprenden se clasifican bajo el título de suerte. Detrás de cada realidad existe una causa.
A menudo la causa se aleja tanto del efecto que la circunstancia puede explicarse atribuyéndosela solamente a la suerte. La naturaleza no reconoce ninguna ley como la suerte. Es una hipótesis creada por el hombre con la cual explica aquello que no comprende. Los términos suerte y milagro son hermanos gemelos. Ninguno de ellos es real, excepto en la imaginación de las personas. Ambos se utilizan para explicar lo que las personas no comprenden. Recuerda esto, todo lo que es real es susceptible de probarse. Ten en mente esta verdad y te convertirás en un pensador más acertado. Esto es muy importante porque mira, te pregunté hace un momento si has tenido momentos de suerte donde todo te sale bien. Bueno, tú eres el culpable y el responsable de eso. Tú lo creaste según lo que nos explica Gil en este libro. Y sí, también has creado cosas que no querías, cosas negativas, cosas malas, pero tienes ese poder de creación, está demostrado ahí de que lo tienes. Entonces, lo que tenemos que hacer es empeñarnos en empezar a utilizarlo. Dice, ¿qué es más importante, nuestros pensamientos o nuestras acciones? Todas las acciones siguen a los pensamientos, o sea, primero son los pensamientos. No puede haber acciones sin haber sido concebidas primero con el pensamiento. Además, todos los pensamientos tienden a revertirse en su contraparte física, pero están obligados a hacerlo. Eso me recuerda pedirle que me hable más sobre usted. ¿En dónde, además de la mente de las personas, habita y opera? Opero donde quiera que exista algo que pueda controlar y apropiarme. Acabo de decirte que soy la parte negativa del electrón de la materia. Y aquí hay una lista de lo que el diablo se autotitula ser, ¿no? Soy la explosión en el relámpago, el dolor en la enfermedad, el general invisible en la guerra, el comisario en la pobreza, el extraordinario verdugo en la muerte, el que inspira el deseo por la carne, el creador de los celos, la envidia y la avaricia. Soy el instigador del miedo, soy el genio que convierte los logros de los científicos en instrumentos de muerte. Soy el destructor de la armonía en todas las relaciones humanas, la antítesis de la justicia. Soy la fuerza impulsora de toda inmoralidad, el estancamiento de todo el bien. Soy la ansiedad, el suspenso, la superstición y la locura. Soy el destructor de la esperanza y la fe. Soy el que inspira de las murmuraciones destructivas y del escándalo. Soy el desmotivador de la libertad y del pensamiento independiente. En resumen, soy el creador de toda forma de miseria humana, el instigador de la desmotivación y de la frustración. La depresión mundial rompió los hábitos de los hombres en todas partes y redistribuyó las fuentes de oportunidad en todos los ámbitos de la vida a una escala sin precedentes. Más o menos lo que nosotros vivimos con la pandemia del COVID. El atenuante con el que el indeciso trata de explicar su indeseable posición es el reclamo de que el mundo no le ofrece oportunidades. En cambio, los no indecisos no esperan a que la oportunidad sea colocada en su camino. Ellos crean la oportunidad que se ajuste a sus deseos y exigencias de la vida. Ahí es donde tú puedes ver que en medio de la pandemia a mucha gente le fue muchísimo mejor que en otras circunstancias. Gente que no era indecisa, gente que tomó acción. Dice, Gil habla de las grandes oportunidades que surgieron durante la Gran Depresión y de las fortunas adquiridas por aquellos que aprovecharon esas oportunidades. Creo que Gil diría lo mismo en nuestros días. Muchas oportunidades existen hoy en día gracias a la turbulencia económica. Aprovecharás alguna y crearás tu propia oportunidad que se ajuste a tus deseos y exigencias de la vida. Los indecisos son lo suficientemente inteligentes para evitar la influencia del compás hipnótico. Dice, nadie es lo suficientemente inteligente para evitar la influencia del compás hipnótico. Solo se podría evitar fácilmente la influencia de la ley de la gravedad. La ley del compás hipnótico fija de manera permanente los pensamientos dominantes de los hombres, sean indecisos o no indecisos. No hay razón para que uno indeciso quisiera evitar la influencia del compás hipnótico porque le favorece. ¿Ya? Dice,
Le ayuda a convertir sus principales objetivos, planes y propósitos en sus réplicas físicas. Fija sus hábitos de pensamiento y los hace permanentes. Solo el indeciso querría evitar la influencia del compás hipnótico. La mayor parte de mi vida adulta he sido un indeciso. ¿Cómo es que escapé a ser arrastrado por el remolino del compás hipnótico? Y él le dice, no has escapado. La mayor parte de tus pensamientos y deseos dominantes desde que alcanzaste la vida adulta ha sido un deseo bien definido y decidido por entender todas las potencialidades de la mente. Quizás divagaste en pensamientos de menor importancia, pero no lo hiciste con este deseo. Por no haber divagado, estás ahora registrando un documento que te brinda exactamente lo que tus pensamientos dominantes exigían de la vida. Aquí dice, ¿por qué su oposición no utiliza el compás hipnótico para hacer permanente nuestros pensamientos más altos y nuestras acciones más nobles? La ley del compás hipnótico está al alcance de todo aquel que la utilice. Yo hago uso de ella de manera más efectiva que mi oposición porque yo le ofrezco a las personas sobornos más atractivos para que piensen mi tipo de pensamientos y se entreguen a mi tipo de acciones. En otras palabras, usted controla a las personas haciéndoles atractivos los pensamientos negativos y las acciones destructivas. Esa es la idea exactamente. Wow. ¿Qué les pareció la ley del compás hipnótico hasta aquí? Mira que la ley del compás hipnótico no es mala, sino que te da lo que tú fijas en tu mente. Ahora, si fijas cosas malas, si te desarrollaste en un mal ambiente, pues vas a tener en tu mente malos pensamientos fijados y eso es lo que vas a revelar, eso es lo que vas a materializar. Sin embargo, si empiezas a cambiar, y esa es la idea de estas sesiones que estamos teniendo en vivo, empezar a cambiar esos pensamientos, darnos cuenta, comprender esto y conscientemente tomar las decisiones. O sea, si quieres seguir pensando en pobreza, en enfermedad y todo eso, es tu decisión. Pero tienes que estar consciente que estamos activando una ley de la naturaleza como tal. Y bueno, cada quien pues cosecha lo que siembra. Y vamos ahora con las semillas del miedo, ¿no? Dice, la palabra del diablo no vale mucho entre ustedes, los pecadores atados a la tierra. Tampoco la palabra de Dios. Ustedes le temen al diablo y se niegan a confiar en su Dios. Por lo tanto, solo tienen una fuente a través de la cual podrían obtener los beneficios del poder universal. Y esta es el confiar y utilizar su propio poder de pensamiento. Este es el camino directo hacia el almacén universal de la inteligencia infinita. No existe ningún otro camino accesible a cualquier ser humano. ¿Por qué nosotros, criaturas atadas a la tierra, no encontramos el camino a la inteligencia infinita más pronto? Porque los he interceptado y he desviado del camino al plantar en sus mentes pensamientos que destruyen su poder para utilizar sus mentes de manera constructiva. He logrado que les parezca atractivo utilizar el poder de la inteligencia infinita para alcanzar fines negativos a través de la ambición, la avaricia, la lujuria, la envidia y el odio. Recuerda, tu mente atrae aquello en lo que tu mente insiste. Para alejarlos de mi oposición, solo tengo que alimentarlos con pensamientos que sean útiles a mi causa. Basta con que prendas los noticieros, abras un periódico, un diario, veas las noticias en internet y vas a estar lleno de pensamientos de ambición, de avaricia, lujuria, envidia y odio. Y recuerda que tu mente atrae aquello en lo que tu mente insiste. No puedes leer un periódico o ver noticias malas y esperar tener buenos resultados para ti. Dice, sí, entiendo bien lo que usted está diciendo. Está admitiendo que ningún ser humano necesita temerle al diablo ni preocuparse sobre cómo halagar a Dios. Eso es precisamente. Esta aceptación puede darle inconsistencia a mi estilo, pero tengo la satisfacción de saber que también podría restarle impulso a mi oposición, enviando a las personas directo a la fuente de todo poder.
¿Por qué no domina las iglesias y las utiliza sin demora para su causa? El diablo responde, ¿crees que soy tonto? ¿Quién mantendría vivo el miedo al diablo si doblegara las iglesias? ¿Quién serviría como señuelo para atraer la atención de las personas mientras yo manipulo sus pensamientos? Si no contara con alguna representación a través de la cual sembrar las semillas del miedo y de la duda, lo más inteligente que hago es utilizar a los aliados de mi oposición para mantener el miedo al infierno ardiendo en la mente de las personas. Mientras le teman a algo, sin importar a qué, mantendré mi control sobre ellas. Comienzo a entender su artimaña. Utiliza usted las iglesias para plantar la semilla del miedo, la incertidumbre y la indecisión en la mente de las personas. Esta negatividad hace que adquieran el hábito de la indecisión, el cual se hace permanente a través de la ley del compás hipnótico. Entonces la víctima está imposibilitada para ayudarse a sí misma. ¿Es correcto? Una mejor manera de decir la verdad es que el compás hipnótico es algo que debe estudiarse, entenderse y aplicarse de manera voluntaria para alcanzar los fines determinados que se desean. Si la fuerza del compás hipnótico no se aplica de manera voluntaria para alcanzar los fines determinados, puede ser un gran peligro, ¿sí? Y por la razón de que funciona de manera automática, o sea, no necesitas aplicar. Si tú no aplicas la ley del compás hipnótico, esta se aplica solo hacia ti, pero de manera negativa, ¿no? Puede y funcionará para alcanzar los fines no deseados. Si no la aplicas conscientemente, se te va a dar. Por eso es que muchas veces decimos, pero ¿por qué no me sale nada bien? No, si te está saliendo bien, porque es lo que estás pensando. El problema es que estás utilizando mal la ley. Así que ahí está. Dice, a veces el miedo nos ayuda y otras no. Bueno, mira, amigo, amiga, no se dice Aiko Dasan. Bueno, aquí lo que dice es que todo miedo ayuda a la obra del diablo. Ya, que esa es la estrategia. No importa lo que le tengas miedo, siempre que le tengas miedo, lo hemos visto en los capítulos anteriores, y eso es lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, es lo que el libro nos da. Dice, tengo algunas dudas, pero no me atrevo a preguntar porque me siento expuesta por Instagram. Isa, no sé, escríbela y si es algo, pues pregunta y lo vemos, lo tocamos en privado, no pasa nada. Dice, la naturaleza implanta en la mente de los hombres la influencia de su entorno, que es más fuerte que los propios pensamientos del individuo. Los niños son obligados a adoptar la naturaleza de todas las influencias de aquellos que los rodean, a menos que sus propios pensamientos sean más fuertes que las influencias. El hombre mismo tiene el poder de implantar su propio ritmo de pensamiento, suponiendo que él ejerce este privilegio antes de que el compás hipnótico le imponga las influencias de su entorno. ¿Cada individuo posee su propio ritmo de pensamiento? Sí, esa es precisamente la principal diferencia entre los individuos. La persona que piensa en términos de poder, éxito y opulencia implanta un ritmo que atrae estas posesiones. La persona que piensa en términos de miseria, fracaso, derrota, desaliento y pobreza atrae estas influencias indeseables. Esto explica por qué tanto el éxito como el fracaso son resultados del hábito. El hábito implanta nuestro ritmo de pensamiento y ese ritmo atrae el objeto de nuestros pensamientos dominantes. El compás hipnótico es algo parecido a un imán que atrae las cosas con las que tiene una afinidad magnética. Sí, es correcto. Es por eso que aquellos que son golpeados por la pobreza se agrupan en la misma comunidad. Eso explica el antiguo dicho, a la miseria le agrada la compañía. Eso también explica por qué las personas que comienzan a triunfar en cualquier proyecto descubren que el éxito se multiplica con menos esfuerzo conforme avanza el tiempo. Todas las personas exitosas utilizan el compás hipnótico de manera consciente o inconsciente, esperando y exigiendo el éxito. La exigencia se vuelve un hábito
El compás hipnótico controla el hábito y la ley de la atracción armónica lo convierte en su equivalente físico. En otras palabras, si sé lo que quiero de la vida, lo exijo y respaldo mi exigencia con una disposición a pagar el precio de la vida por lo que quiero y me niego a aceptar cualquier sustituto, la ley del compás hipnótico toma el control de mi deseo y ayuda por medios naturales y lógicos a transformarlo en su contraparte física. Esto se merece pintarlo de rojo porque está poderoso. Mira, dice, si sé lo que quiero de la vida, ¿tú sabes lo que quieres de la vida? Si lo exiges, o sea, si eres persistente y respaldas esa exigencia con una disposición de actuar, de pagar el precio, y aparte te niegas a aceptar cualquier sustituto, la ley del compás hipnótico toma el control de mi deseo y ayuda por medios naturales y lógicos a transformarlo en su contraparte físico. Mira, yo he comprobado esto. Yo cuando una vez hace algún tiempo atrás, hace algunos años, viajé a Puerto Rico, yo quería ir a Puerto Rico a ver una playa que tenía un espectáculo muy bonito. Se llama Playa Vega Baja. Puedes ponerlo en internet, Vega Baja, y ahí puedes ver lo que hay en esa playa, ¿no? Las olas golpean unas piedras y se ve hermoso, ¿no? Y fue tanto mi deseo por un par de años que estuve yo deseando ver ese espectáculo. Pero ese espectáculo se da 1 o 2 veces por año. Cuando yo fui a Puerto Rico finalmente, durante 3 días hubo un fenómeno natural y en toda la costa de Puerto Rico, en todo Puerto Rico, se dio ese efecto natural, o sea, se dio eso o sea, era una cosa increíble. Mis amigos que viven en Puerto Rico tenían 50 años y nunca habían visto ese fenómeno natural ocurrir. Y yo estuve 3 días en Puerto Rico y lo vi de una manera impresionante. Ahí fui comprendiendo algunas cosas sobre esto. No había leído todavía este libro, pero ahí fui comprendiendo lo que esto significa ahora. O sea, ahora lo puedo asociar. Y te puedo contar varias experiencias donde yo he podido ver a la naturaleza actuar en favor de lo que yo he querido. O sea, es increíble. O sea, te imaginas que las montañas, los árboles, los animales hagan lo que tú quieres, no porque tú seas el mejor algo, no, sino es una ley de la naturaleza como tal. O sea, yo muchas veces te digo, he querido que el cielo se despeje porque quiero ver la luna, no sé, y se despeja en ese momento. Yo sé que me vas a decir que, ay, Vinicio, coincidencia. Mira, me ha pasado muchas veces. Y luego de leer este libro comienzo a comprender que no es coincidencia ni que yo soy muy bueno en X o Y cosas, sino que la naturaleza actúa de esta forma. Y de la misma manera podemos obtener lo que dice aquí, transformar lo que tú desees en el componente físico, ¿no? O sea, llámalo dinero, llámalo pareja, llámalo hijos, llámalo riqueza, llámalo paz, tranquilidad, sanidad, de la forma en la que tú lo quieras ver, ¿sí? Y créeme, se puede. Bueno, continuamos. Dice Gil, entiendo lo que quiere decir. Un ser humano es obligado por la naturaleza a adoptar y volverse parte del entorno que elige o del entorno que le es impuesto. Sí, es correcto. Sin embargo, existen caminos y medios mediante los cuales un individuo puede resistir las influencias de su entorno que no desea aceptar, así como un método de procedimiento por el cual revertir la aplicación, aquí viene lo importante, ¿no? Poder revertir la aplicación del compás hipnótico de fines negativos a positivos. ¿Quiere decir que existe un método definitivo mediante el cual puede lograrse que el compás hipnótico nos sirva en lugar de destruirnos? Wow. Ya empezamos a tener esperanzas porque algunos nos asustamos con esta ley al inicio, ¿no? Dice, sí, eso es lo que quiero decir. ¿Y cómo llegamos a este fin? Para que mi descripción tenga algún valor práctico, esta será necesariamente extensa.
porque tendrá que cubrir 7 principios de la psicología que deben ser comprendidos y aplicados por todo aquel que utilice el compás hipnótico para ayudarse a obligar a la vida a entregar eso que quiere. Aquí Sharon comenta, dice, después de cimentar un caso de muerte inminente, ahora muestra la cuerda de salvación para todo el que busque el éxito. Y empezamos con los 7 principios que el diablo dice que son posibles para revertir la ley del compás hipnótico a nuestro favor. ¿Los quieres conocer? ¿Qué dicen? ¿Avanzamos al capítulo 8 o lo dejamos para la siguiente sesión? Estamos un poquito bien de tiempo. A ver, cuéntenme rapidito para los que estamos en vivo compartiendo. Porque vendría la primera parte, que es la concreción del objetivo, que creo que sí es grandecito este capítulo. Déjame ver cuántas páginas tiene, ¿ya? Déjame ver. No son muchas. ¿Qué dicen? Nos vamos con el capítulo 8 también. Ok, vamos entonces con la concreción del objetivo, que es la primera llave de las 7 pasos que el diablo dice que nos van a ayudar a revertir el compás hipnótico. Vamos aquí. Dice, Su Majestad procederá ahora a revelar los secretos de los 7 principios a través de los cuales los seres humanos pueden obligar a la vida a otorgarles libertad espiritual, mental y física. Un ratito. Ok, dice. Si prosigues con esta lunática idea de publicar mi confesión, abrirás las puertas del infierno y liberarás todas las preciadas almas que he reunido a lo largo de las épocas. Me privarás de las almas que aún no nacen, liberarás de mi cautiverio a millones que aún viven. Detente, te lo suplico. Estás vertiendo agua sobre el fuego del infierno. Sin embargo, la responsabilidad es tuya, no mía. También podría decirte que cualquier ser humano que pueda definir sus objetivos y planes puede hacer que la vida le entregue lo que desea. Cualquier ser humano que pueda definir sus objetivos y planes puede hacer que la vida le entregue lo que desea. Cualquier ser humano que haga esto puede salir del infierno, como lo llama el autor del libro, ¿no? La oposición, o Dios, sabe que la concreción del objetivo cierra la puerta de nuestra mente con tal firmeza contra mí que no puedo entrar, a menos que pueda inducirnos a adquirir el hábito de la indecisión. Recuerda que aquí la clave es la indecisión, ¿no? ¿Por qué? Su oposición no le da a conocer su secreto a todas las personas diciéndole que lo eviten a través de la concreción del objetivo. Y él responde, porque soy más astuto que mi oposición. Alejo a las personas de la concreción con mis promesas, o sea, con sus sobornos. Verás, controlo a más personas que mi oposición porque soy un mejor vendedor y un mejor presentador de espectáculos. Atraigo a las personas alimentándolos a manos llenas con hábitos de pensamiento a los que les gusta entregarse. Todos, como te lo he dicho antes, nacen con el privilegio de ser definitivos, pero 98 de cada 100 personas pierden este privilegio al consultar con la almohada. El privilegio de la concreción solo puede conservarse al adoptarlo como una política mediante la cual somos conducidos en todos los aspectos de la vida. Oh, ya ve. Aprovechemos el principio de la concreción de la misma forma en que desarrollaríamos un cuerpo físico fuerte a través de un uso constante y sistemático. Has dicho la verdad clara y puntualmente. Cuando el niño alcanza la edad de la conciencia y comienza a reconocer los objetos que le rodean, comienza también a imitar a los demás, y aquí es donde comienza a meterse en problemas. La imitación se convierte en un hábito establecido. Naturalmente, el niño imita antes que todo a sus padres. Después comienza a imitar a sus otros parientes y conocidos, incluyendo a sus tutores religiosos y maestros de escuela. La imitación se extiende no solo a la expresión física, sino a la expresión del pensamiento. Si los padres de un niño me temen y expresan ese temor dentro del rango de audición del niño, este capta el temor a través del hábito de la imitación.
y lo almacena como parte de su repertorio inconsciente de creencias. Mira, yo sé que muchos de aquí, los que están presentes, son padres y ustedes tienen algún temor, alguna circunstancia, alguna dificultad que coincida con lo que hemos visto en el libro. Cuidado, porque no solamente te estás haciendo daño a ti, sino a tus hijos, porque ellos te imitan a ti en forma y pensamiento. Por eso no es extraño que si tú, por ejemplo, tienes diabetes, tus hijos más adelante vayan a tener diabetes, porque están siguiendo esta ley de adoptar tus pensamientos, ¿no? Y así con otros temas, ¿no? Dice, si el tutor religioso del niño expresa cualquier forma de temor hacia mí, y todos lo hacen de una u otra forma, ese temor se agrega a ese miedo semejante que fue transmitido por sus padres. Y las dos formas de limitación negativa se almacenan en la mente subconsciente para ser aprovechada y utilizada por mí en una etapa posterior. Entonces, mucho cuidado con inculcarle temor a los niños, ¿no? Y todo tipo de temor. De la misma manera, el niño aprende por imitación a limitar su poder de pensamiento, llenando su mente de envidia. Si tu economía se encuentra limitada, no le enseñes al niño que es limitada. Y esto yo lo he podido comprobar en mí. O sea, a mí, claro que me enseñaron que la economía es limitada, lo adopté, lo aprendí y lo viví. Hasta que luego traté de salir de ese tipo de ideas, ¿no? Y dice, llenan su mente de envidia, odio, avaricia, lujuria, venganza y todos los demás impulsos negativos del pensamiento que destruyen toda posibilidad de definición. Mientras tanto, yo me introduzco e induzco al niño a que divague hasta atrapar su mente a través del compás hipnótico. Debo entender por sus observaciones, dice Hill, que debe usted obtener el control de las personas mientras sean muy jóvenes o de lo contrario pierden su oportunidad con ellos. Dice, no exactamente, o sea, prefiero reclamarlos antes de que tomen posesión de sus propias mentes. Una vez que cualquier persona conoce el poder de sus propios pensamientos, se vuelve positivo y difícil de doblegar. Y tú y yo lo estamos conociendo ahora mismo. En realidad, no puedo controlar a ningún ser humano que descubra y utilice el principio de la definición. Así que esta es una de las claves para escapar de las estratagemas del diablo. ¿Es el hábito de la definición una protección permanente en contra de su dominio? No. La definición me cierra la puerta de su mente mientras esa persona sigue el principio como una cuestión de principio. Una vez que cualquier persona titubea, posterga o divaga sobre algo, está solo un paso de ser removido de mi control. O sea, tú puedes escapar hoy del compás hipnótico y salir a través de la definición, de definir tu propósito y tus ideas. Pero si luego comienzas nuevamente a divagar, a tener dificultades, a titubear y a dudar, a temer, puedes volver a caer al compás hipnótico, ¿no? Dice, estoy limitado a decirte que al final reclamo para mi causa a todo aquel que escapa de mí a través de la definición de un propósito. ¿Sí? La reclamación se hace llenando la mente con el deseo de poder y el amor a la expresión egocéntrica, hasta que el individuo cae en el hábito de violar los derechos de los demás. Todos los hábitos, salvo el del amor, a la definición de un propósito puede llevar al hábito de la indecisión. Dice, el amor por algo o por alguien. Aquí viene, mira. Ok, aquí parece me salté una partecita. Aquí comienza el hablar de que el amor puede ser un aliado del diablo, lo cual sí me sorprendió a mí, porque ¿cómo el amor, si el amor más bien es la expresión de Dios y todo eso? Y él comienza a hablar aquí del amor, ¿no? Y dice, todos los hábitos, salvo el del amor a la definición de un propósito, puede llevar al hábito de la indecisión. Dice, ¿también el amor a nuestros semejantes es peligroso? Mira lo que responde el diablo, que esto es muy interesante.
El amor por algo o por alguien, salvo el amor a la definición, o sea, salvo el amor a ser concreto, a ser preciso, ¿ya? De un propósito puede volverse peligroso. Cualquier tipo de amor puede volverse peligroso. El amor es un estado mental que nubla la razón, la fuerza de voluntad y nos enceguece ante los hechos y la verdad. Todo aquel que se vuelve autodeterminante y obtiene la libertad espiritual para tener sus propios pensamientos debe analizar cuidadosamente cada emoción que parezca estar, incluso remotamente relacionada con el amor. O sea, mira esta propuesta interesante, nos manda a cuidarnos del sentimiento del amor. Quizá te sorprenda saber que el amor es uno de mis sobornos más efectivos, con el que conduzco hacia el hábito de la indecisión a aquellos a quienes no podría atraer con nada más. Y aquí es algo que me llevó a pensar, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible el amor? Tú conoces personas, por ejemplo, hablemos de mujeres, que se da un poco más en mujeres, que son maltratadas física, psicológicamente por sus parejas, y ahí están, y no las dejan. Y tú les preguntas y dicen que lo aman. Y tú dices, pero ¿cómo puedes amar a una persona que te maltrata, que te hace daño? Porque el amor nubla la mente y la razón. Yo estuve en Perú en las líneas de Nazca, tiempo atrás, y hay una organización mundial ecologista que aman el ambiente y quieren defender el planeta y quieren salvar a todos los animales del mundo y quieren los bosques y todo. Y fueron a Nazca, las líneas de Nazca en Perú, y se metieron para mandar un mensaje al mundo de salvar al planeta, dañando una obra aborigen que tiene miles de años posiblemente y que es visitada por millones de personas. O sea, el amor a defender su causa, ahí puedes encontrar muchos extremistas, ¿no? Por ejemplo, gente que se inmola, que agarra, por ejemplo, a las personas que se estrellaron contra las torres, el 9/11, contra las torres gemelas en Estados Unidos, lo hicieron por amor a Dios. Sí, o sea, mira a qué punto puede llegar, ¿no? ¿Cuántas personas has visto, o tú mismo, si te has visto envuelto en una relación tóxica, y lo hiciste por amor, estabas enamorado? ¿Cuántos padres y madres de familia no quieren dar la vida por sus hijos y entregarle todo, y eso los nubla y los priva a ellos de sus sueños, de sus deseos, y puedes ver padres viviendo en situaciones precarias, pero que los hijos estén bien por el amor de sus hijos? Aquí dice el amor mal enfocado, no está hablando del amor mal enfocado, Isa. Eso es lo que me sorprendió un poco. Te habla del amor en general, ¿ya? Entonces lo que te dice es que ese sentimiento, el sentimiento del amor es traicionero, y por eso te he puesto varios ejemplos. O sea, esa persona que es maltratada por su pareja está enamorada y lo ama bien, al punto que queda cegada, ¿no? Entonces, no tenemos que estar de acuerdo totalmente con esto, pero analízalo, ¿no? Por eso te he puesto varios ejemplos de cómo hay circunstancias en las que de verdad el amor a Dios mismo te puede llevar por situaciones que no. Por ejemplo, las matanzas que realizó la Iglesia Católica con las cruzadas hace miles de años, cuando vinieron acá a América a matar a los indios, venían en nombre de Dios, venían en nombre de la Iglesia Católica, del Papa y cosas por el estilo. Los mayores crímenes y guerras se convierten por el amor a Dios, ¿ya? Dice Isa que no es amor, ¿no? Es que ahí viene el tema, ahí viene la discrepancia. Sí es amor, y de lo que está hablando es eso. O sea, por eso es que este libro es tan disruptivo, ¿no? O sea, no es fácil de asimilar. Son cosas que a uno a veces uno no quiere aceptar, pero ahí va. Dice ese egoísmo. No, ¿qué de egoísta había cuando alguien se iba a estrellar
contra las Torres Gemelas. Si lo iba a perder todo, iba a perder su vida por amor a su creencia, a su Dios, a sus líderes. Wow, es un tema difícil, no digo que es fácil, pero te trato de capturar y de darte el mensaje que el autor está dando aquí, ¿no? Entonces, dice, dame el control sobre los miedos de una persona y dime qué es lo que más ama y podrás señalar a esa persona como mi esclava. Dice fanatismo, dice Fernando. Sí, fanatismo, pero es amor. Detrás del fanatismo hay un amor. O sea, y no digo que esté bien o que esté mal, pero lo hay. Entonces, eso es lo que te dice. Mira, una persona tiene miedo y dile lo que más ama y ya está. Se convierte en esclava del diablo. Tanto el amor como el miedo son fuerzas emocionales de tal potencia que pueden anular por completo la fuerza de voluntad y el poder de razonamiento. Sin voluntad y sin razonamiento, no queda nada en qué fundamentar la definición de un propósito. Acá Gil también se contraria un poco, ¿no? Dice, pero su majestad, la vida no valdría la pena vivirse si las personas nunca sintieran la emoción del amor. Dice, es que tienes razón en lo que piensas, pero has pasado por alto añadir que el amor debe estar bajo su control definitivo en todo momento. ¿Ya? Aquí está la clave. Ama, enamórate de Dios, de tu pareja, de la naturaleza, pero que no se te salga de control, ¿no? Dice, por supuesto, el amor es un estado mental idóneo, pero también es un paliativo que puede ser utilizado para limitar o destruir la razón y la fuerza de voluntad, los cuales superan en importancia el amor para los seres humanos que desean libertad y autodeterminación. O sea, aquí viene la clave, ¿no? Aquí comenzamos a entender un poquito más. O sea, el amor es un estado mental idóneo, o sea, el amor es bueno, pero también te puede nublar la vista, te puede cegar la mentalidad en muchos aspectos. Por eso es que también la Biblia en un versículo dice, es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Creo que podríamos comprender un poquito más esto, o sea, es el amor desmedido. O sea, cuando tú ya pierdes el control de ese amor y te entregas a la pasión, por así decirlo, no hablando de algo netamente sexual, sino en general, o sea, cuando ya te entregas abiertamente a la religión, a tu pareja, a tus hijos, al dinero, a tu trabajo. ¿Cuánto me van a decir que el trabajo es malo? Pero hay gente que le tiene tal amor al trabajo que le termina destruyendo la vida. O sea, por ahí va el punto, ¿no? Por ahí vamos destrabando el tema, ¿no? Dice, entiendo por lo que dice que las personas que obtienen poder deben endurecer sus emociones, dominar el miedo y atenuar el amor. Dice, las personas que obtienen y mantienen el poder deben volverse determinados en todos sus pensamientos y acciones. Y si a eso es a lo que llamas duro, entonces deben endurecerse. Y aquí yo anoté que justamente en estos momentos todo el mundo conoce la situación en Shakira y Piqué. Mira, yo no soy defensor de Shakira ni de Piqué. Yo sé que hay mucha gente que defiende a Shakira y que dicen que Piqué esto, lo otro. Yo no me pongo de ningún lado porque uno no sabe lo que pasa puertas adentro. A lo mejor Shakira es la mala y Piqué es la víctima, no lo sabemos. Pero uno normalmente tiende a ponerse del lado de la mujer. O sea, uno siente que la mujer es víctima, ¿no? Normalmente el hombre es el más desgraciado en una relación. No siempre es así, pero uno tiende a hacer eso. Pero yo leí una entrevista de Shakira hace poco, donde ella decía, yo dejé y sacrifiqué mi carrera por irme a vivir en España y permitirle a Piqué que él pueda jugar y gane campeonatos. Y si tú ves, es cierto, porque Shakira tiene años en los que no hace giras, en los que no hace grandes conciertos, ¿ya?
Y aquí es lo que dice, mira, las personas que obtienen y mantienen el poder deben volverse determinados en todos sus pensamientos y acciones. Shakira desenfocó sus propósitos, dejó de ser una persona definida en lo que quería. O sea, las giras que Shakira dio antes de su relación con Piqué eran impresionantes, pero por el amor lo dejó a un lado. Y el amor verdadero, ¿no? Y ahora, bueno, lo perdió y esperamos que regrese, ¿no? Que pueda nuevamente encontrar esa definición. Solo como un ejemplo lo puse aquí, ¿no? Dice, analicemos las bases de la ventaja de la definición en los asuntos cotidianos de la vida. ¿Qué es más apropiado para triunfar? ¿Un plan débil aplicado con definición o un plan sólido y fuerte aplicado indefinidamente? No, aquí ya cambia un poquito el tema, ya dejó atrás el tema del amor aparentemente, que yo sé que es un tema difícil de tratar, nos puede causar algún conflicto por ahí. No es fácil comprenderlo, ¿no? O sea, si les cuesta todavía comprenderlo, denle un par de leídas más a este tema porque no es fácil, ¿no? Aquí dice Gil, el diablo. Los planes débiles tienen una forma de volverse fuertes si son aplicados de manera determinada. Quiere decir que cualquier plan puesto determinadamente en continua acción en pos de un propósito definido puede ser exitoso incluso si no es un buen plan. Y el diablo le dice sí. Eso quiero decir. La definición de un propósito y la definición de un plan mediante los cuales se logrará el propósito por lo general tienen éxito, no importa qué tan débil sea el plan. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos detenido de no ejecutar un plan porque no es tan bueno? Aquí lo que te dice es que, mira, no importa si tu plan es débil, pero si estás definido, si estás decidido, si tienes esa concreción de querer hacerlo sí o sí, no importa si el plan es débil, si es malo, la naturaleza entera va a actuar para que tú hagas realidad eso. La principal diferencia entre un plan sólido y un plan poco sólido es que el plan sólido, si se aplica de manera determinada, puede ser llevado a cabo más rápidamente que un plan poco sólido. O sea, el plan que tú tengas, aunque sea malo, se va a cumplir. Ahora, si el plan es bueno y aparte tienes esa definición y esa concentración de ejecutarlo, lo único que va a hacer es que se va a hacer más rápido, pero se va a hacer. Pero ambos se van a cumplir. Entonces, no importa si tu plan, si tu idea, si tu proyecto de vida es un plan que está correctamente ejecutado y correctamente planeado, no importa si es muy bueno o muy malo, si lo haces concretamente, se va a cumplir. En otras palabras, dice Gil, si no podemos estar siempre en lo correcto, ¿podemos y debemos estar siempre definidos? Esa es la idea. O sea, no importa si estás correcto o equivocado en tus planes y en tus deseos, pero lo que tienes sí que estar es decidido, definido y concretado, ¿no? Por eso el capítulo 8 era acerca de la concreción. Dice, esa es la idea. Las personas que están definidas tanto en sus planes como en sus propósitos nunca aceptan la derrota temporal como algo más que una urgente necesidad de hacer un mayor esfuerzo. Puedes ver por ti mismo que este tipo de principio está confinado a ganar si se sigue con definición. Es decir, que tienes el éxito asegurado si lo defines correctamente. ¿Puede alguien que se mueve con definición tanto en el plan como en el propósito tener la certeza del triunfo? Y el diablo dice, no, a veces el mejor de los planes fracasa. Sin embargo, la persona que se mueve con definición reconoce la diferencia entre derrota temporal y fracaso. Cuando los planes fallan, los sustituyes por otros, pero no cambias el propósito, perseveras. Y finalmente vas a encontrar un plan que tenga éxito. Un plan basado en fines inmorales o inequitativos puede triunfar tan rápidamente como un plan motivado por un agudo sentido a la justicia y la moralidad. O sea, dice un plan malo, ¿no? Un plan hecho con malos fines. Dice,
A través del funcionamiento de la ley de compensación, todos recogen lo que cosechan. Los planes basados en motivos inequitativos inmorales pueden traer un éxito temporal. Es decir, sí, aún los malos planes, sí, se pueden ejecutar porque la ley es una ley de la naturaleza. Pero el éxito permanente debe tomar en consideración la cuarta dimensión, el tiempo. El tiempo es el enemigo de la inmoralidad y la injusticia. Es amigo de la justicia y la moralidad. Dejar de reconocer esta realidad ha sido causa de la ola de crímenes entre los jóvenes del mundo. La mente joven e inexperta tiende a confundir el éxito temporal por la permanencia. El joven a menudo comete el error de ambicionar los logros temporales de los planes inmorales e inequitativos, pero deja de ver hacia adelante y de observar los castigos que siguen, tan absolutos como que la noche le sigue al día. Esto yo lo escuché en México, que decían, para las personas que se meten en los narcos, dicen, prefiero vivir 5 años como rey que 40 años de güey, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decían? Mira, yo me voy a meter a las drogas, voy a vender drogas, voy a despachar, pero voy a vivir bien. Y sé que en 2, 3, 5, 6 años me van a matar, pero voy a tener 5 años bien vividos. Preferible a tener que vivir 40, 50, 60 años y vivirlos mal, vivir en pobreza y vivir en necesidad. Entonces, más o menos por ahí va el tema, ¿no? Entonces, aún los planes malos con esta ley se van a cumplir, pero va a tener desencadenantes finales que no van a ser los más exitosos. Por eso también debemos evitar, muchas veces siempre me preguntan, ¿no, Vinicio? Pero, ¿qué pasa con esa gente que le hace mal a los demás? Ya, esa gente que trafica droga, esa gente que hace malos negocios y cosas por el estilo. Yo siempre les digo, deja que el tiempo se va a encargar de aquello. O sea, no envidies esa prosperidad falsa que pueden mostrar, que tú no sabes el infierno que ellos podrían estar viviendo, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de los planes definidos, de que sí o sí se cumplen, aun cuando son malos. Lo único que pasa es cuestión de tiempo. Y de ahí ya avanzamos al capítulo 9, que ya no vamos a entrar. Y vamos a entrar en un tema bastante difícil también, que es la educación y la religión. Pero ese sí lo dejamos para la próxima sesión, ¿no? Hoy logramos avanzar 3 capítulos, aunque teníamos pensado 2 solamente. Pero bueno, estuvieron un poquito cortos, pero muy profundos. Y a la vez un poquito conflictivos, ¿no? De darnos cuenta de que, wow, o sea, no son temas fáciles de comprender, pero toma tu parte, trata de comprenderlo, abre tu mente, y si no estás de acuerdo con algo, tranquilo, no pasa nada, no tienes que estar de acuerdo con todo, pero también date la oportunidad de analizarlo, ¿no? Porque a lo mejor hay algo que no estamos viendo allí que podría ser también una posibilidad. Perfecto. Muy bien, amigos, un verdadero placer haber estado compartiendo con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron en vivo por Instagram, por Zoom, y los que están viendo la grabación de este estudio, de este libro impresionante de Burlar al Diablo. Y nos vamos a ver la próxima sesión, que vendría a ser, para los que estamos en vivo, el próximo día miércoles, con los capítulos 9 y 10 del libro. Ya estamos más o menos avanzaditos, estamos más allá de la mitad, creo que vamos por un 60% del libro. Yo creo que en 2 semanitas más ya lo estamos terminando, así que vamos, ahí vamos por buen camino, ¿ok? Muy bien, amigos, un placer y nos vemos la próxima. Cuídense, chao, chao, chao. Nos cierro en Instagram y nos estamos yendo también acá en Zoom. Nos cortamos por aquí. ¿Dónde está Zoom?